El tema que vimos, lo que estamos diciendo, es la raíz del miedo. Y estamos viendo cuál sería la raíz del miedo o, de acuerdo a eso, qué miedos podemos tener o cómo se desarrollan los miedos y cómo podríamos liberarnos de ellos. Fíjense que lo que define a una persona no es nada más lo que está enfrentando o lo que está viviendo, sino lo que define a una persona es cómo enfrenta cualquier condición. Entonces, una persona que enfrenta una condición con miedo, lógicamente la va a enfrentar ya muchas veces dándose por vencido, muchas veces casi derrotado, cansado, fastidiado, en una condición no la mejor o no la condición en el mayor sentido de poder lograr vencer o ir más allá de la condición que está viviendo y transformarla en una mejor condición, sino que ya vas en una condición no conveniente cuando el miedo está en ti y de acuerdo a eso quieres resolver algo. Por lo tanto, el entender la raíz del miedo y trabajar no teniendo esas raíces de miedo, liberándonos totalmente de la raíz del miedo, pues lógicamente nos va a ayudar a que cualquier condición que tengamos que enfrentar, cualquier condición que estemos viviendo, pues lógicamente se viva y se enfrente en una mejor oportunidad. Bueno, entonces, fíjense que hablamos que podríamos ver como que el miedo es como un árbol y podríamos decir que cada persona, de acuerdo a lo que vive, podría tener aparentemente miedos diferentes, así como las hojas de un árbol. Cada hoja podría parecer una entidad totalmente separada, ya que cada hoja es diferente una de otra. Sin embargo, todas las hojas pertenecen al mismo árbol. Y después dijimos que de alguna forma, pues cada persona podría tener miedos distintos o diferentes de acuerdo a la personalidad que tiene. Por ejemplo, hay quien puede tener un miedo significativo a una cuestión de enfermedad, hay quien puede tener un miedo significativo a una cuestión a lo mejor de volverse a enamorar porque le han hecho daño, a una cuestión de invertir en un negocio, a una cuestión de la muerte, y cada persona tiene diferente cantidad de miedo en cada cosa o tiene en unas cosas un miedo increíble al punto de llegar a una fobia y a una sensación significativa de esos miedos. Entonces cada persona podríamos decir que aparentemente define diferente cada uno la raíz del miedo, porque uno podría decir la raíz de todos mis miedos es la enfermedad, otro podría decir la raíz de todos mis miedos es la carencia, otro podría decir es que la raíz de todos mis miedos es perder mi negocio o mi trabajo, perder mi familia, y definitivamente pues cada quien podría hablar de esa manera, pero hay una raíz que es para todos. Entonces podríamos decir que todos los miedos aparentemente son esas hojas, pero si vamos a las ramificaciones, vamos al tronco, después vamos a encontrar las raíces. Y las raíces o la raíz de todo ese árbol es uno solo. Por lo tanto, entender la raíz de ese árbol nos va a ayudar a poder entender todo el tronco, todas las ramificaciones, todas las hojas de alguna manera que tiene el árbol. De acuerdo a eso también dijimos que de alguna forma el miedo también se le podría definir como el temor y que no siempre tiene una sensación sensible o consciente de ello. Tenemos también miedos que no somos tan conscientes, que no somos tan sensibles a ellos, sin embargo están presentes y nos afectan significativamente en nuestra toma de decisiones. Esos miedos son como un filtro, donde ese filtro está presente y aunque no seamos conscientes, no tomamos las mismas decisiones, no tenemos la misma libertad cuando tomamos alguna decisión importante o no importante. Hay quien, por ejemplo, dice, pues yo quiero que mi negocio me vaya mejor, y tienen la idea de que el negocio le vaya mejor, hacen todo porque el negocio vaya mejor, pero en ese negocio de repente tienen que viajar, y para viajar tienen que viajar en avión, pero como tienen una fobia a viajar en avión, pues prefieren no hacerlo. Entonces inconscientemente siempre tienden a no viajar en avión, a tratar de evitar todos los viajes en avión, donde esa limitación hace que el negocio no prospere como la persona quisiera. Entonces, aunque la persona quiere mejorar su negocio significativamente, el miedo de viajar en avión hace que el negocio no prospere porque la persona no viaja. Y así, ese es un pequeño ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hay quien quiere mejorar en su trabajo, pero no se permite renunciar al trabajo. Hay quien, por ejemplo, de alguna forma tiene miedo a la enfermedad y lejos de sentirse libre, sentirse fuerte, sentirse sano, pues siente que en cualquier momento se puede enfermar, donde entonces no sale a lo mejor a la playa o no sale a lo mejor cuando hace frío, y son condiciones limitantes.
Entonces los miedos no solo es la sensación de ellos, sino todas las limitaciones, que yo creo que eso es lo más importante, todas las limitaciones que tenemos inconscientes y conscientes cuando queremos realizar nuestra vida. Entonces podríamos entender también el miedo como un filtro que está presente siempre en nuestra toma de decisiones. Si ese filtro está minimizado, vamos a tener mayor libertad y mejor toma de decisiones. Si ese filtro no estuviera presente, pues lógicamente tenemos mejor toma de decisiones. Entonces, todas estas condiciones nos van dando un mayor entendimiento acerca de qué es el miedo y cómo funciona el miedo. La otra condición es, como dijimos, podemos decir que el miedo, en vez de la palabra miedo, usamos la palabra temor y podríamos decir que es la ausencia del amor. Muchos conocen el amor como lo más maravilloso y el temor como la ausencia de ese amor, como una similitud a la luz, donde el temor es como la sombra y el amor es como la luz, donde entonces vemos cómo la luz genera la sombra, pero la luz es la verdad y la sombra solo es una consecuencia de la luz. Entonces es igual esto, ¿no? El amor es la verdad y el temor o el miedo solo es la consecuencia de la falta o disminución del amor. Entonces, si no hay suficiente amor, podríamos decir que puede haber temor. Pero el entender esto está bien, pero no estamos viendo la raíz práctica del miedo. ¿Qué es lo que nos afecta a nosotros como individuos, como seres humanos? ¿Cuál es la raíz que realmente está debajo de todo esto? Entonces, la raíz de todos los miedos, de todas las personas, de cualquier parte del mundo, de cualquier edad, de cualquier circunstancia, de cualquier condición, es solo un miedo. No hay otro miedo. Ese miedo, que es solo un miedo, se transmuta, se transforma. Es como si tuviera diferentes caretas, diferentes máscaras y se enmascara de acuerdo a la necesidad de cada quien. Sin embargo, aunque cada quien podría decir que tiene miedo distinto o diferente, al punto, como dijimos esa vez, que hasta las fobias tienen nombres y tienen nombres distintos y diferentes de acuerdo a lo que se tiene miedo, temor o fobia, pues lógicamente entonces podríamos pensar que las máscaras o las diferentes fases que tiene el miedo serían, o facetas, serían de alguna forma miedos distintos y diferentes. Y eso no es así. Solo, como digo, hay un solo miedo, un miedo raíz, y ese miedo raíz es la raíz de todos los miedos. De todos los miedos de los niños, de todos los miedos de los adultos, de todos los miedos de los hombres, de las mujeres, indistintamente de los ricos, de los pobres, de los de clase media, indistintamente de los chinos, de los estadounidenses, de los americanos, de los europeos, de los africanos, de los australianos, de cualquier parte del mundo, cualquier continente, cualquier país, cualquier ciudad, tienen los mismos raíz de los miedos. Y esa raíz de los miedos es muy simple, muy sencilla. Es la idea de perder. La idea de que algo se termine, se pierda como lo conoces. Entonces realmente la raíz de todos los miedos es esa idea que puedes perder. Por ejemplo, el que le tiene miedo a la muerte, la idea de perder la vida. Por ejemplo, el que le tiene miedo a la enfermedad, la idea de perder la salud. El que tiene miedo a la carencia, la idea de perder la integridad que tiene con referencia a lo que llama no carencia en ese momento, que puede ser desde la comida hasta el dinero. Por ejemplo, el miedo a la soledad, la persona tiene miedo a quedarse solo o ser rechazado. Tiene una idea de rechazo o una idea de que nadie lo va a aceptar, no una no aceptación. Y así vamos a ir encontrando que los miedos tienen la raíz de la pérdida, la idea de perder, la idea de que las cosas no continúen como las conoces o que no sean como tú quisieras. O sea, no solo es lo que ya conoces y experimentas, porque puede ser en condiciones que todavía no experimentas. Y cuando es así, tienes miedo, o la idea del miedo es, o la raíz del miedo es que las cosas no sean de acuerdo a tu expectativa, de acuerdo a lo que tú esperas que sean. Entonces, si vamos ahorita recapitulando, vamos viendo la condición de cada quien y vamos viendo a qué le tenemos miedo. Vuelvo a lo mismo, pero es muy importante entender los miedos. Si ustedes van a querer buscar los miedos que solo tienen sensibilidad en ustedes, por ejemplo, una fobia, le tengo miedo a los cucarachos, le tengo miedo a los ratones, le tengo miedo a las alturas, está bien, podríamos entender eso, pero lejos de las fobias, lejos de los miedos más sensibles o más
más visibles, por decirlo de alguna manera, tenemos que voltear a ver los miedos no visibles. Tenemos que voltear a ver los miedos que son ese filtro que nos hacen tomar decisiones o elecciones distintas o diferentes de lo que hubiéramos hecho si no estuviese ese filtro. Por ejemplo, el miedo a quedarle mal a los demás, el miedo a no ser suficiente, el miedo al fracaso, el miedo al éxito. Todo tipo de condiciones están presentes y muchas veces por esas condiciones tú no tomas una empresa, y empresa me refiero a una actividad, a una condición, no te atreves a realizar tu vida en una mejor forma y manera. Simplemente ahorita, mucha gente tiene miedo. ¿Tiene miedo de qué? De dos cosas: de morir y de la enfermedad. Y no solo de ellos, de sus seres queridos. Entonces imagínense lo que hace el miedo. El miedo hace que tengas reacciones al punto que exageres muchas veces las condiciones que tienes que llevar a cabo para estar bien. Hay precauciones y las precauciones son excelentes, son buenas, pero en muchos casos estamos viendo sobrereacciones donde las personas están sobrereaccionando una condición por miedo, haciendo que las cosas sean más difíciles y diferentes que lo que podían haber sido. Ahora, ¿qué es lo que hace el miedo? El miedo genera algo bien increíble. El miedo genera la focalización de una condición. O sea, hace que aquello que le tienes miedo, consciente o inconscientemente, te focalizas en ello. Por ejemplo, ¿por qué muchas personas cuando van manejando y tienen un accidente, la mayoría, un gran porcentaje de esos accidentes es contra un poste, contra un árbol, contra un objeto que si te pones a ver está nada y está un solo objeto bien delgadito, bien chiquito? ¿Por qué chocan contra él? ¿Por qué no mejor pasaron por un lado del objeto, por el otro lado? ¿Por qué no mejor simplemente pasaron por en medio? ¿Por qué? Porque inconscientemente vieron el objeto y dijeron, híjole, no voy a chocar contra eso. Y el tratar de no chocar contra eso, su mente no hace no chocar contra eso. Su mente lo que hace es focalizarse en el objeto, y al focalizarse en el objeto, inconscientemente la persona se dirige al objeto, que entonces choca contra el objeto, cosa que no quería. ¿Pero por qué si no quería chocó contra el objeto? Porque indistintamente de lo que la persona quería o no quería, la problemática principal es que en el momento que tuvo miedo o tuvo la idea de chocar con el objeto, se focalizó en el objeto. Y la forma en que funciona inconscientemente esta condición es que una vez que te focalizas en algo, pues lógicamente eso se hace o tiene una tendencia mayor de manifestación en tu vida, de realidad en tu vida. Por eso es más factible que choques con un objeto que tendría que ser por probabilidad menos factible como un poste o un árbol. De acuerdo a esto, lo que quiero decir es que todo aquello que la persona tiene miedo o tiene un temor, sea sensible o no sea sensible, le genera una focalización, donde la focalización hace que se viva eso que se tiene miedo. Y se vive de diferentes grados, como lo hemos dicho. Se puede vivir simplemente con el miedo a ello, una idea mental de que podría pasar eso, generando una incertidumbre en ti, haciendo que no tengas paz. O puede ser una cuestión emocional, donde ya hay una tendencia importante de emociones no convenientes, de depresión, de ansiedad, condiciones difíciles, porque tienes ese miedo de que pase algo. Físicamente todavía no pasa nada. Simplemente fue mental y fue emocional, pero ya estamos viendo la consecuencia de cómo está actuando ese miedo por focalizarte en esa condición que no quieres o no quisieras tener en tu vida. Posterior, si esa condición de focalización se hace más fuerte, entonces puede ser que se manifieste físicamente teniendo y viviendo tú, experimentando el evento en el cual estás focalizado de acuerdo al miedo. Y de entonces lo vives, siendo todavía una consecuencia peor. Y te vas a decir, tenía razón. Yo sabía que me iba a pasar eso. Casi vas a decir, es que yo puedo ver el futuro. Y no es que estuvieras viendo el futuro en realidad, es que estabas tan focalizado en esa condición por miedo,
al punto que se generó una manifestación mental, emocional y una manifestación física de experiencia que entonces lo viviste con sus consecuencias, diciendo que ahora tú tenías la razón y que sabías que así iba a pasar. No tiene que ser así. Es importante liberarnos de todos los miedos. También tenemos que entender que el liberarte de los miedos no genera que seas valiente y no es una valentía. No es así. Un valiente no es aquel que no le importa y que se expone y que no tiene una conciencia, simplemente hace las cosas sin pensar. No. Estamos hablando de personas con conciencia. Entonces, por ejemplo, yo no meto la mano a la lumbre o al fuego porque le tenga miedo al fuego. Yo no le tengo miedo al fuego. No meto la mano a la lumbre o al fuego porque sé que si la dejo cierto tiempo ahí, me voy a quemar. O sea, tengo la conciencia, tengo el entendimiento de que el fuego puede quemarme. Por lo tanto, no meto mi mano al fuego. Y tengo las precauciones, si tengo que manejar fuego como en una estufa para cocinar, tengo las precauciones suficientes y necesarias para manejar el fuego. En ningún momento lo voy a hacer de otra manera porque no quiero causarme un daño. Entonces no es que genere una valentía o una inconsciencia. Simplemente no le tengo miedo al fuego y hago las cosas consecuentes que tengo que realizar para poder utilizar el fuego si fuera necesario sin miedo alguno. Simplemente así lo hago. Entonces igual en todo en la vida. No estamos diciendo que aquel que tenga la oportunidad de trabajar con la raíz del miedo y liberarse va a ser Juan sin miedo. Y Juan sin miedo va a hacer las cosas sin pensar y sin importar las consecuencias. No. Muy por el contrario. El poder tener una libertad acerca del miedo y la raíz del miedo, pues lógicamente es vivir más plenamente y utilizar nuestra conciencia para tomar las precauciones suficientes y necesarias en cualquier condición para no exponernos o dañarnos. Entonces no le tengamos miedo a no tener miedo, porque entonces caemos en el círculo vicioso. ¿Qué miedo no tener miedo? Porque entonces me voy a hacer cosas que no son correctas. No, por el contrario, vas a permitirte una libertad, vas a permitirte una oportunidad de vida mayor. Vas a sentir una vida que no habías pensado tener nunca. ¿Por qué? Yo me acuerdo simplemente cuando íbamos a las fiestas, por ejemplo, en un 15 años, el temor y el miedo que le daba a mis compañeros sacar a una niña a bailar. Era increíble. Parecía que era horrible que les dijeran que no querían bailar con ellos. Entonces muchos no se lo permitían. Entonces se quedaban toda la noche pensando, quiero sacar a bailar a alguien, quiero sacar a bailar a esa niña. Y toda la noche se les fue una fiesta que pudieron haber bailado, disfrutado, simplemente convivido, o ni siquiera bailar si no querían, pero haber convivido en una mejor condición. Y no lo hicieron porque toda la noche tuvieron miedo al rechazo. Imagínense. Ahora, como ese pequeño ejemplo, ¿cuántas condiciones, cuántas cosas no te has permitido? No te has permitido cambiar de carro cuando has querido. No te has permitido cambiar de casa cuando has querido. No te has permitido hablar de una condición que es importante que los demás te escuchen porque sientes que vas a dañar a alguien o que te van a tomar como si no fueras importante o te van a decir que lo que dices está mal. No te has permitido inventar algo. No te has permitido cantar. No te has permitido bailar. No te has permitido viajar. No te has permitido ser feliz. No te has permitido que la vida tenga una libertad inimaginable. No te has permitido volar, no te has permitido conocer, no te has permitido tantas cosas, creer en ti, porque has vivido con miedo. Y vuelvo a lo mismo, no es un miedo que a lo mejor ni siquiera consciente tengas. Un miedo de filtro que te ha dicho, quédate ahí, quédate en casa, no hagas nada. Que te ha dicho, te van a rechazar. ¿Qué te ha dicho? No eres suficiente. ¿Qué te ha dicho? Vas a generar culpa y los culpables nadie los quiere. ¿Qué te ha dicho? Tú no te van a tomar en cuenta. Te crees importante, pero lo que piensas, ¿a quién le importa? Tantas cosas. No te has permitido amar, no te has permitido que tus sueños se hagan realidad. Y todo ha sido por miedo.
Vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la raíz del miedo? La idea de perder. Entonces, ¿por qué seguimos viviendo con la idea de perder? ¿Qué vas a perder? El miedo a perder la vida, el miedo a morir. En cierto momento vas a morir. Tarde que temprano te vas a enfrentar a la muerte. Yo sé que no quiero morirme ahorita, tampoco mañana. El miedo a enfermarte. El miedo a enfermarte genera más enfermedad que si no lo tuvieras. La carencia. La carencia es una ilusión generada por el miedo, porque realmente la abundancia y la plenitud es la verdad. O sea, no somos conscientes o no estamos siendo conscientes de lo distorsionado que tenemos la idea de la vida por los filtros del miedo. ¿Miedo a perder qué? ¿Qué vas a perder que el mismo miedo no te haya hecho perder ya? Por la misma raíz del miedo, de la idea de perder, pierdes primero antes de atreverte. Pierdes primero antes de permitirte. Pierdes primero antes de dar un paso. Tú mismo te lo negaste, no te lo negó la vida. Y te lo negaste por el miedo. Entonces, ¿miedo a perder? Por ejemplo, muchas veces me han dicho, es que tengo miedo al éxito. ¿Cómo le vas a tener miedo al éxito si tú consideras que nunca has tenido éxito? La gente no le tiene miedo al éxito. Tiene la idea de no alcanzar el éxito. Por eso tiene, entre comillas, miedo al éxito. O, si tiene el éxito y llega al éxito, tiene la idea de no poder continuar con el éxito y de perder el éxito. Entonces nadie le tiene miedo al éxito. Todos quisieran éxito de alguna manera. Tienen la idea de carencia, la idea de no alcanzar el miedo, o sea, la pérdida de la oportunidad de alcanzar el éxito, o tienen la idea de la pérdida del éxito mismo de no poderlo continuar. Entonces la raíz del miedo es eso, sigue siendo la idea de pérdida. Entonces son condiciones que de alguna manera tenemos que llegar a entender. Tienes que llegar a sobreponerte, entender que no tienes nada que perder en esta vida. Y no tienes nada que perder por una condición bien simple, porque nada es tuyo. Nada es tuyo. No hay algo en esta vida que sea tuyo. Nada. La posesión es una ilusión. Simplemente, si algo fuera tuyo, ¿para qué lo cuidas? Si lo tienes que cuidar, es que no es tuyo. Ahora, todo lo físico se deteriora, se oxida de alguna forma, de alguna manera. Vuelve a su elemental, se hacen los elementos que lo constituyen en cierto momento. Y es una parte y un proceso natural que lo vemos en todo el universo, que es la manera en que se forman las galaxias, los soles, la manera en que se transmutan hasta las moléculas, los átomos. Entonces, ahora vamos a pensar, bueno, mi cuerpo es mío. Tampoco. El cuerpo no puede ser tuyo simplemente porque, fíjate qué pasa. Están las células de papá y mamá, se juntan las células de papá y mamá, y las células de papá y mamá se empiezan a dividir, donde no son células de papá y mamá tampoco. Son células que se les pasó su papá y su mamá a cada quien y así subsecuentemente. Entonces son células prestadas. Papá y mamá te prestó células que le prestaron a ellos. Y luego se empiezan a dividir y a dividir y a dividir y a dividir y a dividir. Y tú organizas esas células prestadas, pero no son tuyas, las estás organizando. Entonces, ¿qué es tuyo en realidad? Ahora esas células nacen y mueren una y otra vez durante toda tu vida. Ni siquiera tienes las primeras células que tuviste cuando naciste o cuando te engendraron, ¿no? Son células nuevas que han ido muriendo y han ido naciendo una y otra vez. Ni siquiera las células de nuestro cuerpo son nuestras. Las ideas, los pensamientos no son nuestros. O sea, ¿miedo a perder qué? ¿Por qué tendríamos que tener miedo a perder? Cuando lo que tendríamos que tener es el entendimiento que la vida es un constante cambio. Si podríamos definir la vida de alguna manera, es un constante cambio que nada ni nadie lo detiene y está cambie y cambie y cambie en oportunidades nuevas cada vez.
Y que el aferramiento de que tú quieres que la vida sea como la conoces es lo que genera la muerte y el sufrimiento. Entonces, cuando tú quieres frenar lo que la vida es cuando hay problema. Entonces, el miedo nace de la ignorancia de querer frenar los cambios de la vida. Siempre la vida te va a traer algo nuevo. Nunca la vida te va a dejar como ya eres, en ningún aspecto, físico, emocional, mental, en tu entorno. Estamos en cambios constantes. Por eso cuando hablamos de la adaptación es fundamental, porque si tú sabes adaptar a los cambios propios de la vida, no vas a tener miedo a vivir. Muy por el contrario, vas a descubrir la vida cada momento y cada instante, y cada momento y cada instante la vida te va a traer oportunidades de experiencia magníficos. Pero si te aferras a que la vida sea como la conoces, como crees que debe de ser, en ese momento los miedos te van a atacar. Porque por más que intentes detener las cosas, como quiera van a cambiar. Porque la vida así es. Entonces todo aquel que se aferra neciamente a que las cosas sean como él cree, va a vivir con miedo, va a vivir con temor. En aquello que no le importa que las cosas cambien porque ni siquiera le es importante, no. Eso permite y dice, pues si cambia eso no importa. Si tengo eso o no tengo eso en mi vida, está bien. Nada más que no cambie esto. Y eso que no quiere que cambie es cuando empiezan a crecer y a nacer los miedos por la necedad del no entendimiento y la ignorancia del no entendimiento de la funcionalidad de la vida. Entonces, no tengamos miedo a perder. No tenemos nada que perder y tenemos mucho por experimentar. Tenemos mucho por vivir. Por ejemplo, en estos momentos que ya les he dicho, carencia, enfermedad, ¿por qué no vivimos mejor amor, vida, oportunidad, felicidad, plenitud? ¿Por qué no mejor le damos más valor a esas palabras? Hace unos momentos estaba atendiendo a una persona y hablando con la persona me dice, es que las cosas vienen bien difíciles. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque todo el mundo está hablando de que viene la carencia. Le dije, ¿usted trabaja en una institución así, así, así? Sí. ¿Le están rebajando el sueldo? ¿La van a correr o hay una cosa diferente? Digo, me dice, no. ¿Por qué se preocupa tanto? ¿Por qué tiene que luego permitir que esa idea de carencia llegue a su vida donde entonces sí la va a vivir? ¿O la va a vivir en una peor condición? ¿Por qué no mejor esa idea de carencia la transformamos en una idea de oportunidad? La carencia no es igual para todos. Igual que la enfermedad. No todo el mundo se está enfermando, sí. No todo el mundo se está muriendo tampoco. Hay quien muere, quien se enferma, quien no se enferma. Igual la carencia. Hay quien tiene más carencia, menos carencia, o que ni siquiera la carencia tiene porque tiene oportunidades. La vida continúa de esa manera. Es quién eres tú, cómo te autodefines, cuáles son tus ideas, cuáles son tus metas, cuáles son tus miedos. Y de acuerdo a eso va a ser tu experiencia. ¿Qué permites que entre, verdad? Ideas de enfermedad, ideas de carencia, ideas de sufrimiento, ideas de dolor, ideas de muerte. Bueno, ¿de qué te alimentas, no? Entonces, de acuerdo a ello, es importante que volteemos a la raíz de nuestro miedo y nos digamos, ¿perder qué? ¿Perder qué si no es mío? Si lo único que hemos hecho en esta vida es ganar experiencia, ganar oportunidad, ganar la oportunidad de convivir, de compartir, de disfrutar, de comer, de respirar, de experimentar. Lo único que hemos hecho es ganar. No hay nada que perder. Y es bien importante que entendamos que no hay nada que perder. Solo cuando tienes miedo a perder, vas a tener miedo. La idea de perder te genera el miedo y ese miedo se va a transformar en cualquier condición. En un miedo a la muerte, en un miedo a la carencia, en un miedo a trabajar, en un miedo a enamorarte, en un miedo a la soledad, en un miedo a las alturas, en un miedo a cualquier cosa. Pero solo es la idea de perder.
Entonces vamos a trabajar sobre la idea de perder. Si ustedes me permiten, yo les puedo ayudar a que tengan menos idea de perder, a que nos liberemos en este momento lo más posible de la idea de perder. Y si nos liberamos lo más posible de la idea de perder, se van a dar cuenta cómo muchas cosas se van a disipar, cómo se van a permitir vivir más plenamente, más completos. Yo creo que es la palabra, completos. Permitirse ser más completo. Ahora, con esto, repito, reitero, no estamos haciendo que hagan tonterías, ni estamos diciendo que entonces no cuiden su integridad o no tengan las condiciones necesarias o suficientes de precauciones que tengan que tener en cualquier ámbito de su vida. Siempre sean precavidos, o sea, siempre piensen, sean más conscientes de sus acciones, qué consecuencias tienen, siempre, y actúen de acuerdo a ello, pero no por temor, simplemente por conciencia, por entendimiento de una condición. El fuego quema, entonces no meto la mano, nada más. Entonces sí los invito a tomar todas las precauciones suficientes y necesarias en su vida, pero también los invito a nunca darle valor al miedo, a nunca darle valor a la idea de la pérdida, y que la pérdida no esté en nosotros, porque sabemos y entendemos que nada nos pertenece. Entonces cerramos los ojos un momento, por favor. Y así con los ojos cerrados, simplemente ustedes respiren profundamente y permítanme a mí ayudarles a liberarlos de la idea de pérdida. Y al liberarlos de la idea de pérdida, se liberan de los miedos. Continúen ustedes con sus ojos cerrados un momento y yo les digo cuándo los abran. Y decimos en nuestro interior, soy consciente de la idea de pérdida que tengo, pero también soy consciente en este momento y en este instante que no tengo nada que perder. No tengo nada que perder. Por lo tanto, la idea de pérdida no tiene fundamento alguno. Toda idea de pérdida se libera de mí. No es necesaria, no hay por qué utilizarla. Consciente o inconscientemente, toda idea de pérdida se libera de mí. Soy libre de toda idea de pérdida. Por mayor beneficio que yo crea tener, sé que la vida es un cambio constante y que cada cambio me trae mayor beneficio todavía. No hay incertidumbre para mí, porque incluso la vida me lo ha demostrado una y otra vez. Siempre me ha dado lo mejor, aunque a veces no lo he comprendido así. Después del tiempo, soy consciente que siempre la vida me ha dado lo mejor. Por lo tanto, entiendo que no hay nada que perder. Soy libre de toda idea de pérdida. Soy libre de toda idea de pérdida. Soy libre de toda idea de pérdida. Y cada quien, libérese de cualquier idea de pérdida que crea tener. Libérense de la idea de pérdida de la vida o la muerte, la idea de pérdida de la salud, la idea de pérdida de la integridad física, la idea de pérdida del rechazo o de la aceptación. Cada quien vaya liberándose en lo particular de cualquier idea de pérdida que cree que está más presente en su vida. Nos liberamos de toda idea de pérdida. Somos libres de toda idea de pérdida, de la raíz de todo miedo, de la raíz de todo temor. Y al liberarnos de toda idea de pérdida, nos llenamos ahora
de la idea de cada momento trae lo necesario, trae lo suficiente, trae lo justo. Cada momento está lleno de la mejor oportunidad. Ahora nos llenamos de la idea de que cada momento trae lo suficiente, trae lo justo, que cada momento trae la mejor oportunidad. Ahora nos llenamos de la idea de que cada momento trae lo suficiente, trae lo justo, que cada momento trae la mejor oportunidad. Y todos los miedos se disipan, todo el temor se va, y en nosotros nace el amor. Nos llenamos de luz, todas las sombras se disipan, todas las sombras se van y nos llenamos conscientemente de amor, de abundancia, de plenitud, libres de la raíz del miedo, libres de la pérdida. Llenos de amor, llenos de amor, llenos de amor. Abrimos los ojos. Bueno, pues espero que este ejercicio los haya liberado lo más posible de la raíz del miedo, de la idea de perder, de la idea de pérdida. Y que no solo eso, sino que también con este ejercicio nos hayamos llenado de amor, del entendimiento que la vida siempre trae para cada uno lo suficiente y lo necesario, lo mejor. Y vivir de acuerdo a ello. Nos merecemos vivir de la mejor manera. Y no solo nosotros, sino compartirlo también con todos nuestros seres queridos. Y así los invito a que lo compartamos con todos nuestros seres queridos. Y se van a dar cuenta cómo ustedes durante estos días van a empezar a tomar decisiones diferentes. Se van a dar cuenta cómo se van a permitir experimentar más la vida, cómo van a voltear a ver el cielo y van a decir, no había visto, no me había fijado lo hermoso que es. ¿Por qué? Porque en este momento espero que así me lo hayan permitido, minimizar, quitar lo más posible el filtro del miedo, de cualquier hoja de ese árbol, ya que trabajamos con la raíz, que era simplemente la idea de perder. Y también, cuando ustedes en cierto momento se sientan o piensen que es difícil tomar una decisión, que a lo mejor es difícil lograr algo, pregúntense, ¿cuál es el miedo a perder? ¿Los está deteniendo la idea de perder algo? ¿Cuál es esa idea? Y trabajen con esa idea de perder. Y se van a dar cuenta cómo inmediatamente las cosas son diferentes.